El adverbio es una palabra que sirve para modificar a un verbo, a un adjetivo o a otro adverbio. Presta atención a la siguiente oración y luego mira cómo agregando una sola palabra, esta puede variar no solo levemente, sino por completo su significado. Yo llegué al colegio. Yo llegué temprano al colegio. Yo llegué temprano al colegio hoy. Yo llegué temprano al colegio ayer. Yo llegué muy temprano al colegio. Yo nunca llegué temprano al colegio. Yo siempre llegué temprano al colegio. Las palabras que se le adicionaron a la oración original y que hicieron posibles todos estos diferentes cambios son los adverbios. En nuestra definición dijimos que modifican al verbo, al adjetivo y a otro adverbio. Miremos cómo es que esto ocurre. Tengo la oración, él jugó el partido. Si lo que quiero es modificar al verbo, en este caso la palabra jugó, puedo decir que jugó bien, mal o mejor. En la oración Sara es hermosa, si lo que quiero es modificar al adjetivo, expresaría que es muy o demasiado hermosa. Finalmente, en la oración mi casa queda cerca, puedo modificar al adverbio cerca, agregando otro adverbio, demasiado. Mi casa queda demasiado cerca. Las variaciones generadas por un adverbio pueden ser de modo, tiempo, cantidad, lugar, afirmación, duda o negación. Los adverbios de modo modifican el cómo ocurre la acción dentro de la oración. Por ejemplo, bien, mal, así, aprisa, deprisa, despacio, mejor o peor, entre otros. Además, los adverbios de modo se pueden formar agregando el sufijo mente a un adjetivo calificativo. Fácilmente, enormemente, desgraciadamente, totalmente. Los adverbios de tiempo indican cuándo sucede algo, y entre ellos tenemos ayer, hoy, mañana, al rato, más tarde, antes, después, pronto, siempre, nunca o mientras. Los adverbios de lugar señalan dónde sucede la acción. Aquí, allá, afuera, adentro, allí, cerca, lejos, arriba, abajo o alrededor. Los adverbios de cantidad sirven para decir en qué grado cuantificable sucede algo, siendo alguno de ellos mucho, muy, poco, demasiado, más, menos, casi, algo, todo, tan o tanto. Los adverbios de afirmación expresan la certeza de una acción, empleando palabras como sí, claro, exacto, exactamente, efectivamente. Los adverbios de negación, tal como lo indican su nombre, se utilizan para negar una acción, con palabras como
no, nunca, tampoco o jamás. Y finalmente, los adverbios de duda ni aclaran ni dan certeza de una acción, siendo los más comunes quizás, quizá, probablemente, tal vez, acaso. Existen también las locuciones adverbiales, que es cuando un grupo de palabras actúan juntas y funcionan como si fueran un adverbio, independiente del significado que tengan de manera individual. Por ejemplo, de vez en cuando, ni más ni menos, al pie de la letra o en un abrir y cerrar de ojos. En resumen, los adverbios son palabras que pueden variar leve o totalmente el sentido de una oración, indicando la forma, el lugar, el momento, la cantidad o la certeza con que se lleva a cabo esta misma acción. Hoy transitaremos por nuestras calles para aprender a identificar y definir al verbo. ¿Están listos? Entonces comencemos. Tradicionalmente nos han inculcado que el verbo es una palabra que se emplea para manifestar acciones, movimientos, estados de ánimo o fenómenos de la naturaleza. Y esta es una definición considerablemente certera y útil, pues los verbos sí representan acciones, como leer, escuchar, estudiar o aprender. Movimientos como caminar, saltar, mover o bailar. Estados de ánimo. Tal es el caso de reír, amar, enojar o celebrar. Y fenómenos naturales como pueden ser llover, anochecer, orbitar o enfriar. Sin embargo, aunque sea útil y correcta, puede ser mejorada. Por eso diremos que el verbo es una palabra variable, que, sola o acompañada, funciona como núcleo del predicado o sintagma verbal. Presta atención al siguiente ejemplo. Yo visito la ciudad del aprendizaje todos los días en la mañana. En la oración anterior identificamos un sintagma nominal o sujeto que realiza la acción, yo. El sintagma verbal o predicado es, visito la ciudad del aprendizaje todos los días en la mañana. Intentemos eliminar palabras de esa oración y comprobemos qué tanto del sentido conserva. Yo visito la ciudad del aprendizaje todos los días. Yo visito la ciudad del aprendizaje. Yo visito la ciudad. Yo visito. Visito. Al quedar únicamente la palabra visito, la oración pierde gran parte de su información, pero no de su sentido, pues se conoce el hecho realizado e inclusive se puede llegar a deducir quién es el sujeto que ejecuta la acción. ¿Quién visito? Yo. Ahora mira qué ocurre cuando lo que se elimina es la palabra visito. Yo la ciudad del aprendizaje todos los días en la mañana. Conservamos aún aproximadamente el 90% de la oración original, pero esas 10 palabras ya no tienen sentido, tanto así que nuestra mente se esfuerza por imaginar la palabra que falta, llenando este espacio con otra palabra, que continuará siempre siendo un verbo. Por ejemplo, caminé, miro o correré, entre muchos otros. Por lo que podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que el verbo puede ser una oración en sí mismo, ya que informa una acción y su realizante. Cantó. Aquí la acción es cantar. El hecho ya se ha terminado y el sujeto que lo realiza puede ser ella,
él o usted. Estudie. En este caso, la acción es estudiar. Se está expresando a manera de una orden y la persona a la que se dirige esta orden solo puede ser usted. Ganaremos. La acción es ganar. Está realizada por nosotras o por nosotros y se indica que dicha acción está planeada a ejecutarse en un momento después del que se habla. En conclusión, el verbo es la parte más importante de una oración bimembre, pues aún estando solo, nos indica la acción y la persona que la realiza. Además, el verbo es una parte variable dentro de la oración. ¿A qué nos referimos con variable? Pues retomemos nuestra primera definición, cuando dijimos que expresaba acciones, movimientos, estados de ánimo o fenómenos naturales. Si la acción es leer, alguien tiene que ejecutarla. Imaginemos que el sujeto que realiza esta acción es ella. Ella leer la revista. Inmediatamente se aprecia que en esta oración algo no marcha bien, y lo que está fallando es la palabra leer, pues aunque comunique e informe de la acción, el tener el verbo en su estado natural omite gran parte de la información que se busca transmitir, por lo que se hace necesario que este verbo sufra alguna modificación. Por ejemplo, ella leyó la revista, ella leería la revista, ella lee, leía o leerá la revista. A estas variaciones que sufre el verbo se les conoce como accidentes gramaticales, y son 6: tiempo, modo, voz, aspecto, número y persona. Nuestra ruta explorando qué es el verbo y conoceremos sus variaciones o accidentes gramaticales. ¿Están listos? Entonces comencemos. Los accidentes gramaticales son las variaciones o cambios que sufre el verbo para expresar tiempo, persona, número, aspecto, voz y modo. La persona expresa si la acción la ejecuta el hablante, primera persona, el oyente, segunda persona, o alguien que no es ni el hablante ni el oyente, tercera persona. La primera persona son los pronombres yo, nosotros y nosotras. La segunda persona la conforman los pronombres tú, usted, vos, ustedes, vosotros y vosotras. La tercera persona puede ser un sustantivo o los pronombres ella, él, ellos o ellas. El número indica si la acción es realizada por una persona singular o más de una persona plural. Tomando como referencia el accidente anterior, el singular lo conforman los pronombres yo, tú, usted, vos, él y ella. Y el plural lo conforman los pronombres nosotras, nosotros, ellas, ellos, ustedes, vosotros y vosotras. El modo señala el punto de vista del hablante con relación a la acción, existiendo en nuestro idioma 3 modos: indicativo, subjuntivo e imperativo. En el modo indicativo, el hablante ve la acción como algo seguro o algo real. Yo estudio en la ciudad del aprendizaje. Mi esposo preparó la cena. Al terminar el viaje le daré me gusta al video. En el modo subjuntivo, el hablante considera la acción como algo probable y se expresa sobre la misma con duda, deseo o reserva. Yo estudiaría en la ciudad del aprendizaje. Sería conveniente que mi esposo preparara la cena. Ojalá no se me olvide darle me gusta al video.
El modo imperativo enuncia la acción como un mandato o como una orden. Estudie. Prepare la cena. Dele me gusta al video. El tiempo indica en qué momento se realiza la acción del verbo. Esta puede darse en una época pasada, en este instante o en una época después de la hora, por lo que existen 3 tiempos: presente, pretérito o pasado y futuro. Sin embargo, el accidente tiempo también puede variar con base en el modo en que se manifieste la acción. Por ejemplo, aunque el verbo estudiar esté en tiempo pasado, no es igual decir yo estudié que yo estudiaba. Pero no te preocupes, este tema será digno de un nuevo y futuro viaje. La voz se utiliza para señalar si la acción es realizada o recibida por el sujeto. Presta atención a estas 2 oraciones en las que ocurre lo mismo. El árbitro expulsó al arquero. El arquero fue expulsado por el árbitro. En la primera oración el sujeto es el árbitro. ¿Cuál es la acción que realiza? Expulsó al arquero. La segunda oración tiene como sujeto al arquero. ¿Qué acción realiza? Ninguna. El arquero no se expulsa a sí mismo, sino que requiere que lo haga el árbitro, por lo que recibe la acción en vez de realizarla. Cuando el sujeto realiza la acción, se presenta la voz activa, y cuando la recibe, la voz pasiva. El aspecto verbal se refiere al desarrollo interno de la acción del verbo, o en otras palabras, si la acción se entiende como finalizada o no. Por ejemplo, yo jugué baloncesto en el Coliseo. En esta oración, la acción de jugar ocurrió en el pasado y ya dejó de realizarse. Pero si la oración es yo jugaba baloncesto en el Coliseo, la acción también está en tiempo pasado, pero da a entender que no se ha concluido o que se puede volver a retomar. Cuando la acción ha concluido, el aspecto verbal es perfecto, y cuando no lo ha hecho, es imperfecto. El aspecto también está estrechamente ligado al tiempo y al modo, pero como ya dijimos, esto será motivo de otra visita. Algo que también hay que tener en consideración sobre los verbos es que no siempre están indicando la persona que los realiza, produciendo así las formas no personales del verbo. Hoy continuaremos nuestra ruta de exploración identificando las formas no personales del verbo. ¿Están listos? Entonces comencemos. Las formas no personales del verbo reciben este nombre porque no indican a ninguna persona. Cuando tenemos un verbo como caminé, es fácil identificar a la persona que realiza la acción. Yo caminé. Pero si en vez de caminé tenemos caminar, caminando o caminado, no es posible identificar al sujeto, porque sencillamente no hay tal sujeto. Las formas no personales del verbo son infinitivo, gerundio y participio. Los verbos en infinitivo expresan la acción verbal como si fuera un sustantivo e incluso pueden convertirse en un sujeto. Es la popular terminación verbal de ar, ir. Visitar, aprender, suscribir. En el gerundio el verbo se expresa como un adverbio, es decir, como un complemento para otro verbo. Se identifican fácilmente por las terminaciones ando, endo, visitando, aprendiendo, suscribiendo
El participio es la forma no personal del verbo donde éste se expresa como si fuera un adjetivo, lo que quiere decir que está acompañando a un sustantivo. Por lo general, en participio los verbos terminan en ado o en ido, aunque no todos los verbos pasan al participio con esta terminación. Esta forma no personal del verbo varía de género y de número para tener coherencia con el sustantivo. Hombre casado. Mujeres casadas. Estudiante suscrito. Estudiantes suscritos. Los verbos en participio también pueden cumplir funciones de adverbio, variando también en género y número según la persona que realice la acción. La clase no estuvo aburrida. Esos niños llegaron cansados. Hoy viajaremos para conocer las categorías gramaticales. Si están listos, entonces comencemos. Las categorías gramaticales o partes de la oración son la forma en que se clasifican las palabras de acuerdo con la función que cumplen. Palabras como casa, apartamento, choza, mansión, finca, ciudad, pueblo, país, continente, isla, montaña o calle tienen un significado diferente, pero en conjunto todas cumplen con la función de usarse para referirse a lugares. Si se te pide que en una sola palabra des tu opinión sobre la ciudad del aprendizaje, tal vez dirías interesante, educativa, útil, práctica, divertida o informativa. Y aunque nuevamente cada palabra tiene una definición distinta, todas tuvieron como función la de calificar o describir a la ciudad del aprendizaje. Es decir, independiente del significado individual, existen palabras que tienen un uso específico sobre el cual se pueden agrupar. Y con base en esto, la gramática tradicional las clasifica en 9 categorías que son: sustantivo, adjetivo, artículo, pronombre, verbo, adverbio, interjección, preposición y conjunción. La función de los sustantivos es designar a personas, animales, lugares, objetos, sensaciones, sentimientos, ideas o actividades. Por ello, palabras como Joana, gato, colegio, teléfono, aprendizaje, amistad, pensamiento o paseo son sustantivos. Los adjetivos son palabras que califican a los sustantivos, expresando sus características o propiedades. Todo lo que se diga acerca de un sustantivo es un adjetivo. Por ejemplo, puedo calificar al gato diciendo que es tierno, alegre, perezoso, dormilón, juguetón, peludo o ágil. Y todas estas palabras que usé para calificarlo son adjetivos. Un artículo es una palabra que expresa el género y el número de un sustantivo, diciendo si es masculino o femenino o si está en singular o en plural. Como ejemplos de artículos tenemos el, la, los, las, un, una, unos o unas. Los pronombres son palabras que tienen como función sustituir o señalar a los sustantivos. En la oración Beatriz y Cristian son hermanos, podemos sustituir los sustantivos por él y ella respectivamente, o incluso ambos pueden ser cambiados por el pronombre ellos. Ellos son hermanos. Los verbos se emplean para expresar acciones, movimientos, estados de ánimo o fenómenos naturales. Es por eso que palabras como suscribir, saltar, disfrutar, aprender, compartir, gustar o llover son verbos.
Los adverbios se emplean para modificar a los verbos, a los adjetivos o a otros adverbios. Por ejemplo, tengo el verbo suscribir y lo puedo modificar indicando el momento en que se lleva a cabo esa acción, ya, ahora o inmediatamente. A la palabra dormilón, que es un adjetivo, le variamos un poco el significado si antes decimos el adverbio muy dormilón. O se puede modificar a otro adverbio como tarde si junto a él expresamos otro adverbio como demasiado tarde. Las interjecciones tienen como función expresar estados de ánimo o llamar la atención. Son ejemplos de interjecciones: ay, epa, hola, uy. Las preposiciones se usan para unir o establecer relaciones entre palabras. Ciudad y aprendizaje se pueden unir con la preposición del. O las palabras voy y suscribirme se unen con la preposición a. Voy a suscribirme. Finalmente, las conjunciones se emplean para enlazar proposiciones, oraciones, sintagmas o palabras. Si tienes dos oraciones, comparto el video, me suscribo al canal, y las quieres unir para formar una sola oración, se emplea una conjunción, en este caso y, comparto el video y me suscribo al canal. Hoy construiremos el conocimiento sobre el sustantivo y sus variables de género y número. Comencemos. Con los sustantivos nombramos a cualquier ser o elemento de la realidad que pueda ser percibido por los sentidos o por la mente. Por eso son sustantivos los seres vivos, los lugares, los objetos, las actividades, los sentimientos y las sensaciones. Cualquier ser vivo es un sustantivo: mujer, gato, árbol, pez, golondrina, ardilla u hormiga. También los lugares: ciudad, colegio, habitación, paraíso, universo, mar o estadio. Sentimientos como cariño, solidaridad, compasión, generosidad, envidia o deseo, y sensaciones como frío, calor, ruido, soledad o pereza son sustantivos, así como los objetos: lapicero, teléfono, billetera, silla o libro. Las actividades también son sustantivos, pero no debemos confundir acción con actividad. Por ejemplo, una acción puede ser viajar, pero a la actividad de viajar se le llama viaje. Por lo que si tenemos acciones como estudiar, bailar, cantar, actuar, leer o pensar, las actividades serían el estudio, el baile, el canto, la actuación, la lectura o el pensamiento. Además, los sustantivos funcionan como el núcleo del sujeto o sintagma nominal. En la oración, la ciudad cada día tiene más suscriptores, el sujeto es la ciudad y el núcleo del mismo es la palabra ciudad, que al indicar un lugar es un sustantivo. Como dato adicional, los verbos en infinitivo, al no referirse a ninguna persona, tiempo, modo o número del sujeto, llegan a cumplir la función de los sustantivos al interior de una oración. Los sustantivos son palabras variables, es decir, pueden cambiar de género y de número. En cuanto al género están los femeninos, masculinos, neutros, epicenos, comunes de dos, heterónomos y ambiguos, y en número existen los plurales y singulares. Además, pueden variar estando en aumentativo o diminutivo. Aunque en el castellano no existe una regla que establezca cuándo un sustantivo es masculino o femenino, sí tenemos algunas generalidades que permiten diferenciarlos. Son sustantivos femeninos los terminados en a, tad, dad, on, zeta, umbre, ie, ion o is. Algunas excepciones son fantasma, corazón, lápiz, pie,
avión o análisis. Si conoces más excepciones, las puedes dejar en nuestra sección de comentarios. Además, debes tener en cuenta que si un sustantivo empieza por A o por A y la palabra tiene el acento en esta sílaba, se utiliza un artículo masculino cuando la palabra está en singular con el fin de evitar la cacofonía. Por ejemplo, arma, águila, hacha o aria. No se dirían la arma, la águila, una hacha o la aria, sino el arma, el águila, un hacha o el aria. Aunque cuando la palabra está en plural, ahora sí se emplea el artículo femenino y en plural. Las armas, las águilas, unas hachas, las áreas. Se consideran sustantivos masculinos los terminados en N, O, R, S, E o L. Algunas excepciones son imagen, mano, flor, noche, gente o cárcel. También son masculinos la mayoría de los sustantivos que terminan en ma o en ta, como problema, clima, planeta o corneta. Las excepciones más comunes son cima, rama, loma, trama o dama. Nuevamente, si conoces sustantivos con las anteriores terminaciones y que no sean masculinos, puedes dejarlos en la sección de comentarios para ampliar el listado de las excepciones. Existen también los sustantivos epicenos, que son aquellos que se refieren tanto a lo masculino como a lo femenino y que, si es necesario para poderlos distinguir, se le agrega la palabra masculino, femenino, macho o hembra respectivamente. Los sustantivos neutros son ideas o conceptos abstractos y no poseen género masculino ni femenino. En general, son adjetivos que se convierten en sustantivos cuando se les antepone el artículo neutro lo. Tenemos también los sustantivos comunes de doble forma o comunes de dos, que son aquellos que sirven tanto para lo femenino como para lo masculino y solo se diferencian por el artículo que los acompañe. Entre ellos tenemos pianista, artista, gerente, periodista, paciente, atleta, cantante, estudiante o joven. Los sustantivos heterónimos son los que emplean palabras diferentes para referirse a lo femenino y a lo masculino. Usualmente, para cambiar al género femenino, simplemente se pone la vocal A como letra final. León, leona, director, directora, profesor y profesora. Pero con los sustantivos heterónimos no es tan sencillo, pues el femenino de caballo no es caballa, sino yegua, el de toro es vaca y el de yerno es nuera. Los sustantivos ambiguos son tanto femeninos como masculinos. Por eso es posible decir el mar o la mar, el calor o la calor, el margen o la margen. Finalmente existen los sustantivos homónimos, que son los que cambian de significado al cambiar de género. Como es el caso de cometa, cuando está en masculino el cometa se refiere a un astro, pero en femenino la cometa es un juguete. Con este caso de cambio de género hay ejemplos como el de la policía o el policía, la radio y el radio. La otra variable de los sustantivos es el número, donde existen el singular y el plural. Un sustantivo está en singular cuando se refiere a una sola persona, lugar, actividad, ser vivo, objeto, sentimiento o sensación, y en plural cuando se hable de más de una. De esta forma, ciudad está en singular, mientras ciudades en plural. Para formar el plural existen 7 formas, y en todas el sustantivo termina en la consonante S.
Si el sustantivo termina en vocal, se le agrega la S. Si termina en vocal acentuada, se agrega ES. Pero si la vocal acentuada en que termina es la A o la E, simplemente se agrega la S. Cuando el sustantivo termina en consonante, se le agrega ES. Cuando un sustantivo es una palabra aguda, es decir, lleva el acento en la última sílaba y termina en S, se le agrega la terminación ES. Si la palabra termina en S o en X, pero el acento no lo lleva a la última sílaba, la conversión al plural no sufre ningún cambio. A los sustantivos terminados en Z se les sustituye la Z por una C y se agrega ES. Debemos tener en cuenta que existen sustantivos que no admiten el plural, como lo pueden ser las cualidades morales, los vicios, los elementos de la tabla periódica, las doctrinas o las ciencias. Como ejemplos tenemos la pereza, la sinceridad, la gratitud, el respeto, el perdón, el oro, la plata, el calcio, el plomo, el judaísmo, el cristianismo, la geografía o la aritmética. Finalmente, existen palabras que solo admiten el plural, así estemos hablando de un solo sustantivo. Algunas de ellas son exequias, vacaciones, tenazas, comestibles, tijeras, modales o creces. Obviamente, para todas estas formas de generar el plural de los sustantivos, tenemos más ejemplos y excepciones, y como aprendiz de nuestra comunidad, puedes contribuir con estas dejándonos ejemplos en la sección de comentarios. La última variación que sufren los sustantivos es la del diminutivo y el aumentativo, con las que se da una idea exagerada del tamaño de los mismos. El diminutivo indica que el tamaño, la edad o la importancia del sustantivo es menor, e inclusive se emplean para indicar cariño, y se pueden formar agregando las terminaciones ito, ita, illo o illa. Pero también el diminutivo puede manifestar desprecio, caso en el que se emplea la terminación suela o suelo. Aunque el hecho de tener estas terminaciones no siempre convierten a los sustantivos al diminutivo. Por ejemplo, cazuela no es el diminutivo de casa, camilla no es el de cama, ni cabecilla el de cabeza, cartilla el de carta, y mucho menos palomilla es el diminutivo de paloma. La formación de los diminutivos es relativamente sencilla o sencillita y va a seguir el principio de la eufonía, es decir, que la palabra se escuche agradable. Las palabras que terminan en vocal acentuada o en las consonantes N o R se les agrega cito o cita. Si termina en la vocal A o en la vocal O, pero no hay acento en esta sílaba, pierde la última vocal y se agrega ito o ita. Aquí tenemos excepciones como labio, pues el diminutivo es labiecito, o de otras como radio, estadio, labia o rabia, de las que espero tu mejor intento por escribir correctamente su forma diminutiva. El sustantivo que termina en E, I, U, pero no lleva acento esta vocal, se le agrega cito o cita. En los sustantivos terminados en la consonante Z,
esta se cambia por una C y se agrega esito o esita. Para el resto de los sustantivos terminados en consonante, se debe emplear de manera eufónica las terminaciones ito, ita, esito, esita. Por ejemplo, el diminutivo de árbol sería arbolito, el de papel, papelito, pero el de sol no sería solito, sino solecito, ni el de gol, golito, sino golcito. Recordemos que es válida la terminación illo o illa, y que también en diferentes regiones se emplean como diminutivos las terminaciones in, ico, ica, uelo, uela, uso, uco, aco, ucho, ejo o eja. Los aumentativos indican una condición o característica más elevada, y las terminaciones más empleadas para formarlo son on, ona, aso, asa, ote, ota, arrón, etón, erón, achón. La forma de emplear las terminaciones aumentativas es muy libre y de nuevo van a obedecer a la eufonía. Por ejemplo, para el sustantivo hombre son válidos los aumentativos hombrón, hombretón, hombrazo, hombrote u hombrachón. Y todo va a depender de la región en la que nos encontremos o de lo que la persona desee expresar. Las terminaciones ucho, acho se usan de forma despectiva, a manera de burla o de ofensa, como flacucho, larguirucho, ricucho o vivaracho.